siempre la última palabra en todo, por la fuente. ¿Quién habló esta palabra? ¿Quién la dijo? ¿De dónde proviene? Dos textos muy breves, y esto a manera únicamente de un adicional de hoy. Dos textos que tiene que usted siempre tener en cuenta. Primera de Pedro 1:21 y segunda Timoteo 3:15. Nos hablan acerca de la palabra de Dios. Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. No son hombres los que tuvieron una gran imaginación y pudieron escribir porque estaban muy eufóricos. Fue Dios quien los tomó, los llenó para que ellos pudieran escribir. Y una vez escrito, Pablo nos dice a través de Timoteo que toda la escritura es inspirada. Una vez que fue escrito lo que el Señor había puesto en la mente del hombre, Él mismo tomó la escritura y la sopló. Salió de sí mismo, exhaló sobre ella para que llevase su propia autoridad, su propia impresión. Que seamos conocidos siempre como la iglesia o el pueblo del libro. Que nos reconozcan siempre porque somos irrestrictos en creer todo lo que ahí dice y en aplicar todo lo que ahí dice, claro, conforme vamos comprendiéndolo. Amén. Gloria sea al Señor. Acabamos de entonar un coro muy precioso. Un coro que habla acerca de lo que ha hecho la obra de Cristo en cada uno de los creyentes. Es por esa obra en la cruz del Calvario que nosotros hemos sido libertados, hemos sido liberados. ¿De qué? Del pecado. Específicamente del pecado. A eso estábamos atados, pero hemos sido librados por un acto divino, por un acto de gracia de Dios. Y ese acto es el acto del perdón. Y quiero decirle algo, el perdón es a la vez concluyente y excluyente. Voy a explicarme. Concluyente porque el perdón es el que determina que una persona verdaderamente está en Cristo o no. Solo quien ha sido perdonado puede asegurar que está en Cristo. La conclusión es que si nosotros hemos sido perdonados en Cristo es porque somos hijos de Dios, es porque somos creyentes. Y el perdón es la característica, es el toque, la piedra de toque para conocer cuando estoy en Cristo. Pero a la vez es excluyente. Porque aquel o aquella persona que no está en Cristo, no solo no ha recibido el perdón, sino que no está en la capacidad de poder perdonar. Es inconcebible participar del perdón de Dios sin practicar el perdón con el prójimo. Solo quienes han recibido el perdón divino conocen y están capacitados para extender el perdón a los demás. Pues este perdón proviene de que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, que hizo morada en esa persona a fin de concederle la capacidad de perdonar. Solo quien ha nacido de nuevo, solo quien ha recibido el perdón está en la capacidad de perdonar. Y es excluyente porque aquel que no tiene la capacidad de perdonar es porque no ha sido todavía perdonado. Otra vez, el que no perdona o no tiene la capacidad de perdonar es aquel que todavía no ha sido perdonado. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18, allí donde estamos.
Y vamos a dar continuidad del verso 23 al 35 en la parábola que el Señor Jesús adicionó a la respuesta que le había hecho Pedro. Así que vamos a ponernos en contexto. Voy a leer desde el verso 21, pero mi enfoque estará del 23 al 35. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, en relación con lo que acaba de decir, por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que se fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Vamos a orar. Señor, es imposible que alcancemos la luz de tu palabra, a no ser que tengas compasión de nosotros y en misericordia y gracia traigas tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Ilumines la oscuridad de la mente y destroces la dureza del corazón. Te pedimos que tu obra sea completa en esta mañana con nosotros, no solo al poner atención al texto, sino a aplicar el texto para nuestra propia vida. Ser a tu imagen, vivir en santidad, es lo que queremos. Ayúdanos a alcanzar con tu Espíritu Santo este propósito. Y ayúdame, Señor, para tener la sabiduría y capacidad solo tuyas, para transmitir la verdad solo tuya, a la obra solo tuya en cada uno de nosotros, a fin de que recibas gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Claro, lo primero que vamos a ver es la parábola del siervo malvado. Así no lo dice el texto, pero así podemos nosotros titularlo. Hemos escuchado ya, mientras leíamos también, la parábola. Y es una parábola relativamente sencilla que el Señor nos entrega.
nos hablan los versos del 23 al 25 de el rey justo que viene a pedir cuentas a sus siervos. Y lo interesante de esta parábola al inicio, que también se retoma al final, es que el Señor Jesús comienza diciendo: el reino de los cielos puede compararse. No es exactamente igual, puede compararse. Puede haber una comparación, una semejanza. ¿Una semejanza qué? A un rey que viene a pedir cuentas a sus siervos. Algunos estiman que probablemente lo que Jesús quería generar en la imagen de quienes estaban escuchando es de esos reyes que cada cierto tiempo al año van de ciudad en ciudad recogiendo los impuestos que les corresponde. Los reyes acostumbraban tener ciudades que eran ciudades esclavizadas y entonces recogían de ellos impuestos. Y nombraban normalmente un gobernador que en tiempos del Antiguo Testamento era denominado sátrapa, y este gobernador era el encargado de recoger los impuestos de todos los ciudadanos y tenerlos listos para cuando el rey viniese recaudando todos los impuestos. De tal manera que este siervo con el cual viene el rey a pedir cuentas no es un siervo de inferior rango, sino al contrario, era un siervo de muy alto rango, porque manejaba y administraba las finanzas que le pertenecían al rey. Era alguien en que se había depositado confianza para que pudiera administrar, y bienes, dinero, para que se administrara. Tal manera que él recogía, pagaba cuentas y demás, y luego lo que quedaba se lo entregaba al rey cuando el rey pasaba haciendo la recaudación. Lo que ocurre con este siervo es que una vez que ajustan cuentas el rey y el siervo, se dan cuenta de que el resultado es que el siervo tiene una deuda con el rey. Es decir, le quedó debiendo. Vamos a ponerlo claro. Este siervo había recaudado los impuestos, había hecho los pagos correspondientes por la administración de esa ciudad, y lo que generaba el producto, el exceso, lo que quedaba, el excedente, lo había tomado para sí. Se lo había apropiado. Lo que no era suyo, lo tomó. Y en el momento en que vienen a pedirle cuenta, no tenía ese dinero. Y no es poco dinero, ¿verdad? Verso 24. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El rey estaba recibiendo, y cuando hace cuentas con este hombre le debía 10,000 talentos. Vamos, de inicio hemos de decir que los 10,000 talentos es una cantidad inimaginable de dinero. Vamos a ponerlo un poquito en perspectiva. Un talento, en la época del Imperio Romano, equivaldría a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo para un jornalero, incluso para un soldado raso del Imperio Romano. Un denario, un día de salario. Si un talento son 6,000 denarios, un talento son 6,000 días de trabajo. Es decir, 16.5 años aproximadamente de trabajo de un hombre era un talento. O sea, que para que entendamos bien la cantidad que este hombre le debía a su rey, este siervo le debía a su rey,
era nada más y nada menos que algo proporcional o equivalente al trabajo de 10,000 hombres durante 16.5 años. ¿Me doy a entender? Lo que ganan 10,000 hombres durante 16 años y medio, eso era lo que le debía este hombre al rey. Es decir, era una cantidad inimaginable. ¿Quién podría tener esa cantidad de dinero? Se dice que en la época del primer siglo, solo en la provincia de Galilea y de Perea, juntas, cuando se recaudaban todos los impuestos del año, de todas las personas de esas dos provincias, llegaba aproximadamente a los 9,000 talentos. O sea, este hombre debía todavía mayor cantidad que eso. Esta era la deuda que el hombre tenía. Algunos autores dicen, con razón, que dentro del vocabulario griego, la palabra 10,000 era la palabra más, era la que se refería al monto más grande posible. Después de 10,000 no había nada para el griego. Era la cantidad completamente ya ilimitada. Era para decir, es infinito. De hecho, de ahí es donde viene la palabra miriadas de ángeles que están sirviendo delante del trono del Señor, ¿verdad? Bueno, esta era la deuda que tenía este hombre, que había gastado y le pertenecía al rey. No era suyo. Es decir, llegados a este punto, esta deuda tiene doble modalidad. Una modalidad directa, clara y precisa es, le debe tal cantidad de dinero. Pero la otra es que ha defraudado la confianza que había sido puesta en esta persona para administrar ese reino. Se había robado lo que le pertenecía al rey, había defraudado su confianza, lo había ofendido personalmente y además le debía esa cantidad de dinero. Era una suma impagable, totalmente impagable. ¿Y qué ocurre? Verso 25, este rey es un rey justo. Pero no teniendo él con qué pagar, no es que había guardado por ahí la plata, la había despilfarrado, no tenía nada. No teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. A ver, para el siglo I, una de las atrocidades que estaban institucionalizadas es que las personas que tenían deudas y no podían pagar, entonces eran encarceladas. ¿Y esto qué implicaba? Que al estar encarcelados, se les asignaban trabajos que nadie quería hacer y por los cuales se le pagaba 1/4 del salario del día. Y este cuarto del salario del día, el cuarto de un denario, le era abonado a la deuda que tenía esta persona. ¿Cuánto iba a pasar pagando ese hombre? Por 10,000. Pero además de eso, su mujer, además de eso, sus hijos, bueno, ya casi que alcanzaban el denario completo entre todos. Y todo lo que tenía. Conclusión, por más que se vendiera todo lo que tenía y fueran esclavos, aún así jamás en la vida iban a pagar la deuda. Pero este rey, ¿qué hizo? Fue justo, aplicó justicia. Se me debe a la cárcel. Muy bien. Este hombre no tenía definitivamente manera de cómo pagar la deuda económica y mucho menos restablecer la confianza del rey, la ofensa que le había hecho. Pregunto, ¿esto, aclaro, no prefigura la condición de nosotros delante de Dios? ¿No es precisamente así como estamos nosotros delante de Dios?
con una deuda de pecado inimaginable, y además lo hemos ofendido a Él, porque hemos violentado su ley. Ni aún enviándonos a nosotros al infierno por el resto de la eternidad podríamos pagar la deuda, aunque eso hace un rey justo. Veamos qué pasa con el siervo. Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Este siervo está en quiebra. No tiene nada. No tiene nada de lo que debe. Está en quiebra. Y se atreve a decirle al rey que tenga paciencia porque él le va a pagar todo. ¿De dónde va a sacar este hombre siquiera para abonar? Además, la cantidad que debe, ¿de dónde la va a agarrar? ¿Se da cuenta? Vea el corazón de este siervo. ¿Cuándo admite su culpa? ¿Cuándo hay arrepentimiento? Nunca. Cae postrado y le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Seamos honestos. Este hombre no podía pagar. ¿Qué está clamando? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está rogando? Eso es interesante. Nunca pidió perdón por la ofensa que le hizo al rey. No. Él lo que quería era salvarse de ir a la cárcel. Eso es todo. Ten paciencia. Bueno, la palabra correcta no es precisamente paciencia. La palabra correcta es longanimidad. Ahí está. Si lo buscan en la Biblia, en un par de textos aparece. Paciencia y longanimidad son muy similares. La paciencia es referida a soportar las circunstancias y la longanimidad es referida a soportar a las personas. En este caso, lo que él estaba pidiendo era que lo soportara a él. De entrada, él sabe que no es posible pagar esta cantidad por lo ilimitado que es. Y respecto a haber ofendido al rey, ni siquiera le interesó la ofensa, restablecer la confianza, restablecer la amistad. No le interesó. Sus intereses no eran los intereses del rey, eran los suyos propios. Así que no hizo más que tratar de buscar una salida alterna a lo que venía. Eso fue todo. Pero vemos qué pasó, verso 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Le tuvo compasión, es decir, vio la miseria que ese hombre tenía y la hizo como suya. Y además, respecto al dinero, pues soltémoslo, realmente no lo va a pagar nunca. Y con respecto a la ofensa que me hizo en personal, lo perdono. Este rey ya no está aplicando justicia, ¿verdad que no? Este rey está aplicando misericordia, gracia. Aquel siervo malo, aquel siervo se quiere aprovechar porque sabe que ese rey es un rey compasivo, misericordioso. Pregunto, ¿no es así nuestro Dios? Compasivo y misericordioso. No solamente nos perdona, digámoslo de alguna manera, nos suelta para que no tengamos que pagar, sino que además restablece la relación con nosotros al grado de ya no ser solamente sus criaturas, sino ser sus hijos, todavía más cerca, todavía una relación más estrecha que la anterior. El rey fue movido a compasión. Pero entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver el siervo malo, verso 28. Pero al salir
aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a ver, el denario es el salario de un día, 100 denarios son un poquito más de 3 meses, ¿cierto? Un poquito más de 3 meses de trabajo. Le debía 100 denarios. Y echándole mano, le ahogaba. Paga lo que debes. Este siervo malo encontró a su consiervo y parece que en un plazo muy corto venía casi que saliendo de la presencia del rey y se encuentra su consiervo ahí. Y tomó una determinación interior en su corazón: exigir el pago. Pero veamos, este hombre lo que le debía era apenas un poco más de 3 meses de salario. Perfectamente podía esperarse esos 3 meses y le podrían reintegrar. Pero no, el hombre hizo primero un uso de violencia, se abalanzó sobre el otro y lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Está atentando contra la vida de aquel consiervo que tiene una deuda con él. Y tras de eso, le grita: págame, paga lo que debes. En comparación con lo que debía el siervo originalmente al rey, ¿cuánto era lo que debía este otro consiervo al siervo? Era nada. Era nada. Pero el hombre era capaz de írsele encima e intentar ahogarlo y exigirle que le pagara. Podemos con toda claridad inferir que este hombre, este siervo, no tenía perdón para con su deudor, ¿verdad que sí? Es muy fácil entenderlo, que él no perdona, sino que exige. Y este es el punto central de la parábola. El siervo que fue perdonado no desea, no determinó, o decidió no perdonar a su hermano. Antes, en la primera relación era el rey con el siervo. Ahora son 2 consiervos. Están en la misma condición. Son deudores. Y entonces el consiervo le suplicó, verso 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Que el siervo original se hubiese postrado delante del rey era lógico, porque él era el rey. Pero este hombre permite que su hermano se postre y le suplique como que fuera superior, cuando los dos son consiervos. Nota cómo este hombre, siervo malo, va actuando. Primero quiso engañar al rey diciéndole que le iba a pagar, que lo soltara, cuando sabemos que no le iba a pagar. Y ahora ha decidido no perdonar a su hermano y se solaza con que el otro se le tire a los pies y le suplique. Y la frase que usó fue exactamente la misma frase que este siervo había usado para con el rey. A ver si le recuerda un poquito algo. A ver si le trae a la memoria lo que acaba de pasar apenas hace un poco de tiempo allá en la cámara del rey. La misma petición. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Sea longámino. Híjole. ¿Y cómo reaccionó? Verso 30. Sin embargo, él no quiso. ¿Se da cuenta cómo el perdón es una determinación? No es un sentimiento, es una voluntad. Es algo que se dispone conceder o no conceder. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía.
¿Qué acto más violento? Echar a una persona a la cárcel para que tuviera que trabajar forzado por un cuarto de salario, cuando estando libre podría trabajar por un denario completo, y así más rápido incluso paga la deuda y hasta puede ganar adicional para su sostenimiento y para su familia. Pero prefiere enviarlo a la cárcel hasta que le pague lo que le debía. ¿Qué siervo más malvado, no le parece? No mostró misericordia, jamás mostró amor, no quiso tener paciencia, no tuvo compasión como tuvo el rey con él. Y entonces vemos el desenlace. No crean que con esto estoy terminando, no crean. Verso 31. Así que cuando lo vieron sus consiervos, lo que había pasado, se entristecieron mucho. Claro, qué injusticia, ¿no le parece? Qué maldad. Y fueron y le contaron a su señor todo lo sucedido. Y entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado. Y aquí el Señor no se anda, ese rey no se anda a medias tintas, no se anda con compasiones. Ya supo lo que hay en el corazón de ese hombre y lo define y lo determina: siervo malvado. No sé qué se podrá sentir que un día el Señor lo llame a uno y le diga: siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Es interesante. Parece que este siervo había adquirido una nueva deuda. La deuda de compasión. ¿Se hizo compasión con él? Él debía hacer compasión con el otro. Y vea lo que hace el Señor enfurecido. Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El texto original: lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que debía. Evidentemente pasaría la eternidad y no pagaría la deuda. Hay un problema que nosotros tenemos. Y el problema que nosotros tenemos es que no hemos comprendido de qué se trata el perdón. Muchas veces creemos que el perdón es pasar por alto. Como que no se cometió la ofensa. Pero eso no es lo que nos revela la Escritura, que se trata el perdón de Dios. Es necesario que comprendamos de qué se trata la remisión del pecado. Hebreos capítulo 9, verso 22. Mientras va llegando ahí, tenemos que tener muy claro el entendimiento de la doctrina de la remisión de pecados, del perdón de pecados. Eso es necesario. La palabra de Dios usa diferentes vocablos para dar a entender lo que significa el perdón de los pecados o la remisión de los pecados. Por ejemplo, y ya digo, la palabra más usual es remisión. Quédese usted en Hebreos 9, verso 22, y yo voy un momento a Salmos 32. Mire lo que dice Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí hay el término cubrir. Romanos 4:8, no vaya todavía usted, yo llego un poquito más rápido. Romanos 4, verso 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomar en cuenta.
Y ahí mismo, Romanos 4, pero el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. La palabra habla de cubrir porque se quiere cubrir aquello que no se quiere ver. Y eso es lo que el Señor hace con nuestros pecados. Los paga, los remite, no nos los imputa más, los cubre, los quita de su vista. No, la palabra nos dice que Él no se acuerda del pecado, no es que se olvidó, es que Él no se acuerda. Es muy distinto. El no acordarse significa no lo voy a traer más a la memoria, decido que se queda ahí enterrado, ahí cubierto. Y si algún momento lo hacen subir por ahí, no hay rencor, no lo recuerdo con amargura, y lo vuelvo a enterrar. En Ezequiel se nos dice que el Señor no trae a la memoria nuestros pecados. En Isaías se nos dice que Él borra nuestros pecados. A Tito se le dijo en Tito 2:14 que por Cristo somos purificados de los pecados. El perdón, entonces, si estás anotando, es el acto de Dios que le pone fin a la desgraciada situación creada por el pecado del hombre. Situación que es ofensiva ante Dios y opresora del hombre. Otra vez, el perdón es el acto de Dios que le pone fin a la desgraciada situación creada por el pecado del hombre, que es ofensiva ante Dios y opresora del hombre. Este acto de Dios, este perdón, lo que hace es restablecer al hombre a su verdadera relación con Dios. Y además quita el elemento perturbador en la vida del hombre, que es el pecado. Amados hermanos, Dios no ignora el pecado. Cuando Él da el perdón, no es que se hace de la vista gorda, decimos nosotros. No es que decide pasar como que no existiera el pecado. De ninguna manera. Nunca ha sido así. Dios no ignora el pecado como si nunca hubiera ocurrido, sino que lo que hace es ser consciente de nuestra bancarrota y nuestra imposibilidad de pagarlo. Y entonces Él determina, por una gracia y misericordia nacida por compasión en Él determina en su acto bondadoso, determina solucionar el problema de nosotros, que es el pecado. Y nos topamos, ahora sí usted está en Hebreos, ¿verdad? 9:22. En Hebreos 9:22 se nos dice que es necesario para que haya perdón. Nunca se olvide de esto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El perdón no quiere decir que Dios simplemente dejó pasar el pecado. No, de ninguna manera. Para que haya perdón tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Lo entiende? Él decide solucionar nuestra angustiosa circunstancia por un acto bondadoso donde Él concede a su Hijo unigénito para que vaya a la cruz, derrame la sangre y entonces nosotros podamos recibir perdón. Si eso no hubiese ocurrido, nosotros no hubiésemos sido perdonados. Entiéndalo bien. Esto implica que para que Dios nos pudiera liberar a nosotros del pecado, Él tuvo que hacer pago de nuestra deuda. El rey, cuando perdonó a su siervo esa cantidad ilimitada, Él la perdió. Él no la recibió. Así pasa. Tuvo que decir, esto yo voy a tener que solucionarlo administrativamente yo. Con Dios pasa que respecto a nuestro pecado,
Él lo resuelve pagando con la sangre del unigénito Hijo de Dios, para que haya perdón. El perdón no quiere decir que los efectos no vienen. El perdón no quiere decir que no haya que hacer remisión. El perdón lo que quiere decir es que la ofensa que yo cometí contra mi Dios ahora ha sido quitada del medio. Ahora tengo relación con Dios. Antes era una criatura de Dios, ahora paso a ser un hijo de Dios, paso a ser parte de su familia, y restablecemos de tal manera la relación que no la tenía nunca antes, porque ya fui perdonado. Ahora soy su hijo. Ahora participo de la vida piadosa. Ahora participo de la naturaleza divina. Ahora estoy unido, y su confianza ahora en mí ha crecido todavía muchísimo más que lo que había antes. Porque Él me ve en Cristo y le es satisfactorio. El mismo Hebreos capítulo 10, verso 18, el mismo autor concluye diciendo: ahora bien, donde hay perdón de todas estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrenda. Cuando ya se perdonó, ya no más. Ya quedó saldado. La ofensa fue quitada del medio. Ya las transgresiones no las trae a la memoria el Señor. Pablo lo expone así respecto al perdón de pecados. Dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 o Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Quiero que entienda que el Señor en verdad perdona. Y quiero que entienda que el perdón no significa que Él va a hacerse como el desentendido por los pecados. No, Él los paga, y los paga en la sangre de Cristo Jesús. Ahí Él encuentra la satisfacción. De tal modo que si usted ha sido perdonado, quiero decirle que fue una obra milagrosa de Dios, que fue operada por el Espíritu Santo y que requirió la sangre del Hijo de Dios para que eso ocurriera. Hay gente que no cree que pudo haber sido perdonado o que se es perdonado del pecado. Hay algunos por ahí que andan con ciertas teorías disfrazadas ahí dentro de las iglesias de sermones y predicaciones, que dicen que Cristo murió en la cruz de Calvario para que nosotros simplemente tuviéramos un ejemplo de cómo Dios aplica la justicia. No, Él murió en la cruz de Calvario para que mis transgresiones, mis injusticias fueran pagadas en su justicia, en su perfecta observancia de la ley, y hubiese una sustitución para que yo tuviera vida. Y eso ocurrió con usted también. ¿Lo entiende? No es un ejemplo moral de Dios llamándole la atención a su hijo, disciplinando a su hijo. No, es el pago efectivo correspondiente por los pecados de nosotros. Esto tiene que tenerlo usted suficientemente claro para que no se vea el día de mañana tratando de ganar el favor de Dios, para que no se vea el día de mañana exigiendo que otros hagan diferentes cosas para ganarse el favor de Dios. Y no debemos olvidar que este perdón en Cristo Jesús y en su sangre es ilimitado. Si tuviese algún límite, yo le aseguro que la cantidad de mis pecados ya lo hubiera excedido. Y ay de mí. Este perdón es ilimitado tal como la deuda, y aún la supera. ¿Qué no entiendes? Que los pecados que hemos cometido contra un Dios santo, puro, justo, la mínima ofensa que sea es enorme por la calidad de la persona a quien se la estamos cometiendo. Y el acto divino de perdón, déjeme decirle, jamás se le olvide,
es solamente y únicamente en Cristo Jesús. Otra vez. Es solo en Cristo Jesús. Usted no va a encontrar el perdón de Dios en ninguna otra fuente. No la hay. Solo en Cristo y nada más en Él. Pedro, hablando ante el concilio, en Hechos capítulo 5, verso 31, dice: a este, refiriéndose a Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. El único que fue levantado, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Solo en Él hay perdón. Si no tienes perdón en Él, no lo encuentras en ninguna otra parte. Tienes una deuda ilimitada de pecado con Dios. Y no tarda en venir a ajustar cuentas. Es tan cierto que el perdón solo está en Cristo, que en Lucas capítulo 5, verso 20, vemos a Jesús diciéndole a un hombre que es cuadrapléjico: tus pecados te son perdonados. Y se lo dijo enfrente de un montón de escribas, sacerdotes, gente del pueblo. Y él hace uso del poder perdonador diciéndole a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Entiendes? Solo en Cristo. Solo en Cristo hay perdón. Posteriormente, en la celebración de la comunión que Cristo tuvo con sus discípulos la noche anterior a ser entregado, tomó la copa que él bebía, la pasó a los demás y les dijo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Para que el Señor perdonase nuestros pecados, requería el derramamiento de sangre. Y lo hizo. El evento histórico mejor documentado: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, solo es posible que tú y yo podamos perdonar a nuestros hermanos cuando nosotros de verdad hemos sido perdonados. Si tú no has sido perdonado por la sangre de Cristo, te aseguro que no tienes la capacidad de perdonar. Por más que te esfuerces, por más que lo intentes, no vas a poder perdonar. ¿Por qué muchas personas andan con tantas raíces de amargura? ¿Por qué tantos pleitos, iras, disensiones? Porque no se practica el mandamiento del perdón. Y cuidado, que es que algunos no tienen esa capacidad, aunque estén dentro del templo. La orden a los creyentes es que no realicen ni un solo esfuerzo humano, ni un solo sacrificio para perdonar a sus hermanos. ¿Lo dije bien? La orden de Dios es que usted no haga ningún esfuerzo humano por perdonar, ninguno. Ni se canse. Nunca apela la Escritura a la relación humana entre los hombres para el perdón. Nunca. Lo que enseña la palabra es que ella es viva y eficaz para transformar a la persona en un creyente que no puede hacer otra cosa más que entregar lo que él ha recibido. Cuando la palabra de Dios ordena que nos perdonemos entre nosotros, lo único que está diciendo es: haga lo que es natural para alguien que es divino. El que tiene la naturaleza divina, el que ha nacido de nuevo, le es natural, consustancial perdonar. Ni siquiera se lo piden, perdona de gratis. Y muchas veces ni el ofensor se dio cuenta que ofendió, porque lo perdonaron y ya. Porque es natural de todo el que ha nacido de nuevo. Observemos con detenimiento los siguientes dos pasajes. Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Observe Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Observe que el autor no dice, perdone de su propio esfuerzo, perdone como usted pueda, perdone haciendo un gran esfuerzo humano. Nunca dice eso. La directriz, la orden para los creyentes es perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. La fuente de donde nosotros tomamos para perdonar a los hermanos es esa misma fuente que nos perdonó a nosotros de todo pecado y que no exige más. Una vez perdonado no se requiere más. Así que una vez que usted perdona, si es que está en Cristo, usted no tiene por qué exigir absolutamente nada más. Diríamos, abóneselo a la cuenta del Señor. El que ha sido perdonado tiene un agradecimiento tal y está tan lleno de perdón que no puede hacer otra cosa más que desbordarlo en los demás. Y escuchamos a Pedro. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Se da cuenta por qué el Señor agrega esta parábola? Para que Pedro pudiera encontrar alguna semblanza como diciendo, bueno, la cantidad de veces que el Señor Jesús te perdonó el pecado a ti. En esa misma cantidad tienes que perdonar a tus hermanos. Que no entendemos que la deuda que nosotros teníamos para con Dios es ilimitada en relación con lo que un hermano o una hermana nos pudo haber hecho a nosotros. O el papá, o la mamá, o los hijos, o el esposo o la esposa. ¿Estás llevando la cuenta? Contrasta eso con lo que el Señor te ha perdonado a ti. Cuidado, está siendo un siervo malvado. Porque no hemos terminado el texto. Verso 35. Mateo 18, verso 35. Ponga atención, porque yo sé que esto le va a revolver un poco el estómago. Más hasta ahora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron que ese rey, después de que perdonó honestamente, voluntariamente, compasivamente, ahora resulta que justamente envía a ese siervo a los verdugos hasta que pague la deuda? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó? Pasó que el Evangelio es anunciado a todas las personas. No hay excepción. A todos los sedientos. Venid y bebed. Sin paga, sin precio. Pasó que hay un precioso texto en la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabía que el perdón está dispuesto honestamente, objetivamente, completamente de parte de Dios para todo aquel que lo busque, para todo aquel que lo desee, para todo aquel que realmente lo ande buscando? ¿Se fijaron que ese siervo jamás le pidió perdón? Jamás se arrepintió delante de ese rey. Así que, aunque le hicieron cuentas algún día mientras estaba en esta vida, vinieron las cuentas finales. Y el Señor dice, entreguen a los verdugos. Yo estoy consciente que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos escuchado el Evangelio una y otra vez. El Evangelio de perdón en la sangre de Cristo Jesús. Estoy completamente seguro que todos acá lo hemos escuchado quizás una o dos o 1000 veces. Pero déjeme decirle que no se trata de escuchar del perdón, que no se trata de tener la noción de que Dios es un Dios compasivo.
Se trata de rogar al Señor que nos perdone. Rogar a Él que venga a nuestras vidas a arreglar todo eso que nosotros tenemos, que nos acepte como sus hijos y que realmente aplique el perdón en su sangre de toda la deuda de pecado que nosotros tenemos. Si eso no ha ocurrido en tu vida, hoy te están pasando cuentas. Y no tiene nada que ver conmigo. Hoy te están pasando cuentas. ¿Te vas a esperar hasta el último día para las cuentas finales? ¿O vas a hacer una pausa hoy? Y vas a rogar por el perdón para que el Señor realmente te reciba, te haga nacer de nuevo e ingreses como hijo, como hija de Dios. Total, así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Quiero una evaluación final para que usted sepa cómo está en este tema. Aquí tenemos un examen. ¿Perdonas de esta manera a quienes te han ofendido? No es posible que quienes hayan recibido el perdón divino queden sin perdonar y solo estar recordando la ofensa continuamente. Expresiones como: yo perdono pero no olvido, yo perdono pero aún no confío, sí perdoné pero estoy muy herido y por eso todavía no puedo tener la misma relación hasta que se pague el daño. Estas expresiones son totalmente inconsecuentes con alguien que realmente ha sido perdonado por el Señor. No van. Es una orden del Señor que nos perdonemos a nosotros con el mismo perdón y de la misma manera que en Cristo hemos sido perdonados. Dios en Cristo nos perdonó totalmente, ilimitadamente y voluntariamente. Él determinó no traer a la memoria nuestros pecados nunca. Es más, no solamente nos vuelve a ser criaturas suyas, sino que ahora nos pasa a ser hijos suyos. ¿Cuánta confianza mayor tenemos ahora de parte de nuestro Dios? Y esto es porque Él nos adopta en su amado Hijo, con una relación más estrecha, más confiable. Por ende, la exhortación es la siguiente: el perdón entre nosotros es concluyente. Cuando usted perdona ilimitadamente, sin traer a la memoria, sin llevar cuentas, se puede concluir que usted ha sido perdonado, porque ese perdón solo es divino. Pero también el perdón es excluyente. Si usted no perdona de esa manera, el Señor lo dice, no yo, usted no ha sido perdonado. Recuerde que con la vara que medimos, también seremos medidos. Incline su rostro, cierre sus ojos por unos momentos. Hable con el Señor.